Esto es El Faro Informativo, el canal que te guía diariamente hasta las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Hoy te hablaremos del nuevo drama de las comunidades indígenas del Amazonas venezolano. Y presta atención a lo que te voy a contar porque sus niños están muriendo. La afirmación de Nicolás Maduro de que los indígenas venezolanos son sus aliados no concuerda con el trato que su régimen les da. Maduro ha dicho en el pasado que los pueblos indígenas de Venezuela están en resistencia activa contra los esfuerzos para aislar su régimen. Y esa visión se burla de la reciente experiencia del pueblo Pemón, una comunidad indígena de 30.000 personas que vive en una parte de Venezuela que potencialmente posee una gran riqueza. El régimen de Maduro, presionado por las sanciones y por su propia mala gestión de la producción de petróleo, está desesperado por obtener ingresos. Por eso, desde el 2016, el régimen lanzó el proyecto Arco Minero del Orinoco para explotar más de 111.000 kilómetros cuadrados de tierra en la franja central de Venezuela, que se cree contiene algunos de los depósitos de oro más grandes del mundo, así también como de diamantes, coltán y bauxita. Luego de esto, los soldados venezolanos que actúan por orden del régimen, bancas equipadas y militantes colombianos han creado una atmósfera sin ley de la tala y minería ilegal de la región. Y como resultado tenemos la corrupción desenfrenada y el desmantelamiento del Estado de Derecho. Los Pemón y otras comunidades indígenas han sido atacados por el ejército y otros grupos armados en su intento de defender las tierras contra los mineros y los madereros ilegales, así como contra soldados corruptos y brutales. Desde entonces, hasta 1.300 miembros de la comunidad Pemón de Venezuela han huido a través de la frontera a la aldea Tarauparú de Brasil, donde viven otros Pemones. Pero su tierra y su hogar no es lo único que le ha quitado el régimen a las comunidades indígenas, no, porque el tesoro más preciado para el ser humano es la vida, también se la han arrancado a muchos de los niños de la comunidad. Y es de esto de lo que les voy a hablar hoy, en una de las noticias que causa alerta en el Amazonas venezolano. Una importante noticia que nos relata la realidad de una comunidad que está aislada y que merece también ser escuchada. Estos actos también deberían de ser tomados en cuenta para sumarlos a la lista de violaciones de los derechos humanos del régimen dictador. Pónganse cómodos y prepárense porque ya vamos a comenzar con el desarrollo de estas noticias el día de hoy. El Observatorio de los Derechos Indígenas, CAPE, alertó que solo en una semana fallecieron 4 pequeños, varios de la comunidad Jibi, ubicada al sur del país. Cómo viven y qué peligros enfrentan ante el auge de la minería y la falta de medicina y de personal es de lo que estamos hablando el día de hoy. El Observatorio de Derechos Indígenas, CAPE, está alarmado ante el fallecimiento en tan solo una semana de 4 niños indígenas, varios de la comunidad Jibi, ubicada al sur de Venezuela en el estado Amazonas, y de los cuales apenas quedaban 20.020 según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2011. El licenciado Simeón Rojas, uno de los investigadores del observatorio mencionado, confirmó la información diciendo esto: la mortalidad de los niños indígenas se ha vuelto recurrente en Amazonas. Uno de los elementos es la desnutrición en las comunidades indígenas y no hay capacidad de las instituciones del Estado para responder a estos casos. Tampoco hay campañas de promoción de salud y prevención en las comunidades indígenas. Y en eso tiene toda la razón. Así que, irónicamente, donde se supone que existe la mayor riqueza del país, sus habitantes mueren de hambre y de enfermedades. ¿Qué tal? Y les cuento que el primer infante falleció el viernes 18 de octubre. Según la investigación de CAPE, se trataba de una niña de 7 años de edad. Y les cuento lo que reseña el observatorio. Según el parte médico, su deceso se ocasionó por insuficiencia respiratoria y según información adicional, la niña también presentaba un estado evidente de desnutrición. El lunes 21 de octubre perecieron 3 niños más, Dios mío. Uno de los pequeños del pueblo Jibi apenas tenía 5 meses de edad y falleció por una cardiopatía congénita. Ese mismo día también falleció un niño de 3 años. Le diagnosticaron intoxicación por planta e insuficiencia respiratoria. Esa fue la causa de su muerte. El último de los infantes es un niño de 2 años que presentó síndrome diarreico agudo y en la consulta realizada por CAPE a un profesional de la medicina, este señaló que para que un niño fallezca por esa causa es probablemente porque también presentaba desnutrición.
Para el observatorio, esto es una evidencia con el fallecimiento de estos niños de la falta de atención primaria en las comunidades indígenas. Y esto está ocasionado por la ausencia de personal especializado y también de equipamiento y de insumos médicos en los ambulatorios. El observatorio destaca que el problema se agrava por la falta de actividades de promoción de salud en las comunidades, porque no hay quien ofrezca consejos ni medidas de prevención para sanear el agua que se usa para tomar y para cocinar, tampoco acerca del lavado de las manos, el control de las mujeres embarazadas y mucho menos sobre la lactancia materna. Eso, a juicio de KPKP, contribuye a la ocurrencia de casos que comprometen y que acaban con la vida de los niños indígenas, por lo que le solicitan al Estado y a cualquier ente asistencial tomar las medidas pertinentes. En el ambulatorio que hay en la comunidad indígena Jibi de Rueda, en la parroquia Pantanillal, en el municipio Atures, no hay médico desde hace 3 años. Eso le dijeron al observatorio cuando hablaron con Wilmer Rodríguez, quien es el líder y profesor de esa comunidad. Pero te cuento lo que dijo exactamente. Solamente tienen un enfermero porque es habitante de la comunidad y no cuentan con ningún tipo de insumo ni medicamentos para atender a los pacientes enfermos de su zona. Y eso es porque desde hace 4 años el ambulatorio no recibe dotación. Cuando se requiere de asistencia médica, deben de llamar a la capital del estado, en Puerto Ayacucho, para que envíen una ambulancia o los habitantes se las ingenian para trasladar al paciente. Pues en el caso del municipio Utana, las comunidades indígenas del eje Samariapo-Morganito no cuentan con ambulatorio, por lo que ante una emergencia se trasladan al ambulatorio de Samariapo o de Isla Ratón. Y tienen como otra opción ir hasta la comunidad de Campo Florido, pero allá no hay médico. KPKP asegura que el director regional de salud de Amazonas, José Ramón Moreno, reconoció que la crisis económica provocó el desmantelamiento del sistema de salud, pues el personal que atendía los ambulatorios se fue para otros países. Porque el informe de salud y enfermedades endémicas de las comunidades indígenas en el año 2019 que hizo KPKP tuvo como equipo investigador a Henry Gómez, a Higinio Montiel, a Italo Pizarro, a José Naveda, a Melquiades Áviles y a Simeón Rojas. Y ellos ahí revelan que la desnutrición infantil, la mortalidad de los niños a causa de la desnutrición, las enfermedades virales y de la piel, la creciente contaminación ambiental en estos territorios son aspectos que no solo colocan en riesgo la vida de los habitantes de los pueblos indígenas, no, porque también amenazan la vida de las etnias que son parte fundamental de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural. Y si te sigo contando, destacan que el progresivo aumento y la propagación de enfermedades endémicas, entre ellas la malaria, que es una de las que causa mayor preocupación, esta enfermedad está presente específicamente en los estados del sur y ha tenido como causa principal la propagación de la minería ilegal del oro, pues la extracción de dicho material debajo del monte tropical y el continuo contacto de los mineros con depósitos de agua contaminados constituyen el espacio ideal para la reproducción de mosquitos y el consecuente contagio de enfermedades. Muchos de los indígenas que han migrado de sus territorios hacia las minas en busca de mejores fuentes de ingresos han contraído malaria. Otra de las enfermedades que hoy son fuente de preocupación en las comunidades indígenas son las del tipo digestivo, las enfermedades de la piel, la desnutrición, entre otras tantas que se van desarrollando, las cuales han sido producto de la imperante contaminación que existe en los territorios indígenas. Pero en la celebración del marco del Día Mundial de la Ecología, el responsable nacional del movimiento Ecología de Voluntad Popular, Imerú Alfonso, ya había destacado la importancia de concientizar y de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia que existe en las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Además, llamó a los venezolanos a cuidar las riquezas naturales del país. Pero ven que te cuento exactamente qué fue lo que dijo. Hoy, más allá de celebrar la naturaleza, debemos trabajar por lo que estamos perdiendo. Un país de potencialidades infinitas que cada día es despojado del futuro y las posibilidades de crecer. Venezuela se encuentra en un total abandono del ambiente por parte de los creadores de un supuesto plan de la patria, el cual protegía los ecosistemas y la vida humana. La línea reinante del régimen es el extractivismo irresponsable y el menosprecio por la vida en todas sus formas, donde imperan las resoluciones y el decreto que condenan a nuestros hijos a vivir en el país más y más empobrecido y sin posibilidades de producir bienestar de manera responsable. El arco minero es un ejemplo de este desastre al que nos han condenado.
Estas situaciones poco comprendidas por los habitantes del país dan sobradas razones para salir a la calle en busca de un futuro mejor y además demandar la salida de un sistema que demostró estar de espaldas a la vida. Alfonso finalmente exhortó a los ciudadanos a acompañar las movilizaciones del 16 de noviembre para demandar un nuevo sistema respetuoso del ambiente y que con más equidad pueda trazar un futuro sostenible para los seres humanos y para los seres que no tienen voz. Y lo dijo de esta manera: acompáñanos este 16 a construir esa Venezuela sostenible que los ciudadanos se merecen. Así fue el llamado que hizo Alfonso. Con esta invitación nos despedimos por el día de hoy. ¡Vamos, Venezuela, te esperamos! Esto fue El Faro Informativo. No te pierdas el próximo video. Dale like, comparte y suscríbete.